Vamos a ilustrar la aplicación de la trigonometría en la resolución de triángulos rectángulos y vamos a basarnos en uno de los problemas que recopilé y que se encuentran en mi página de Google. Vámonos a la parte de material de mate y donde está colección de ejercicios de geometría analítica. Vamos a esperar a que cargue tantito, ya cargó, ok. Entonces vámonos a la página 24. Bueno, la que viene etiquetada como la página 24. Y vamos a responder el problema número 9 que aparece ahora en pantalla. Dice, en un bosque a 200 metros de la base de un árbol rojo se aprecia que el ángulo entre el suelo, debería decir, y la copa del árbol es de 60 grados. Estima la altura del árbol. Bien, la idea es más o menos la siguiente. Hay un observador, existe un observador que aquí acabo de pintar y más o menos a 200 metros se dice. Mis dibujos no son muy buenos, pero bueno. Consideramos de que esto es el suelo y que la distancia entre el observador y el árbol es de 200 metros. El árbol es rojo, se dice, pero bueno, esta información no nos sirve. 200 metros. Y que el ángulo entre el suelo y la copa, esta es la copa y este es el suelo. El ángulo entre el suelo y la copa es de 60 grados. Y básicamente aquí yo lo que he recuperado es un triángulo rectángulo. Entonces la pregunta es que estimemos la altura, es decir, cuánto mide este árbol. La altura, y yo lo voy a representar con la letra H. Bueno, entonces, debido a que tengo un triángulo rectángulo y solamente dispongo de la información que me dice que la distancia entre el observador y la base del árbol son 200 metros y que el ángulo que forma entre el suelo y la copa del árbol es de 60 grados, podemos usar una relación trigonométrica. Resulta ser de que esta información que conozco es un cateto pegado al ángulo que me proporcionan y esto para mí es el cateto adyacente a 60 grados. En cambio, la altura, que es lo que a mí me interesa conocer, veamos que es un cateto que se opone, es decir, la altura, mi incógnita, es el cateto opuesto a 60 grados. Debido a que las relaciones trigonométricas son divisiones entre dos lados de un triángulo, tengo que pensar en qué relación me conecta cateto opuesto y cateto adyacente, y la respuesta a esto es la tangente. Ustedes deben recordar que la tangente del ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente a teta. En nuestro caso particular, la tangente de 60 grados, teta es 60 grados, el cateto opuesto a 60 grados es la incógnita, es h, y el cateto adyacente son 200 metros. La tangente de 60 grados, como vimos en el video de determinación del seno, coseno y tangente de 30 y 60 grados, tangente de 60 grados es un valor que siempre es raíz de 3. Entonces esto se sustituye por lo que vale la tangente de 60 grados. Y aquí escribimos h sobre 200 metros. Y como esto es lo que a mí me interesa conocer, tengo a este 200 metros que le hace una división a la h, por lo que lo mando al lado opuesto multiplicando. Serían 200 metros por la raíz de 3 y esto es h. Y en un examen esto podría quedar así nada más. En un examen de opción múltiple en el que no nos dejan sacar la calculadora, la respuesta sería que la altura vale 200 veces la raíz de 3. Si disponemos de una calculadora, ustedes van a encontrar que raíz de 3 es 1.73 metros aproximadamente, de manera que la altura del árbol es de 346 metros
bueno, 346.14 metros. Esta sería la altura del árbol. Ahora hagamos el problema 10, que dice que la cima del monte Fuji en Japón es 3776. Aquí me faltó la unidad, debe ser metros. Un estudiante de trigonometría a varios kilómetros lejos de la montaña observa que el ángulo entre el suelo y la cima, veamos que esto es nuevamente como la copa del árbol anterior. El ángulo es de 30 grados y hay que estimar la distancia que hay entre el estudiante y la base de la montaña. Ahora, siempre que uno resuelve un problema, lo primero que hay que hacer, dicen muchos, y yo comparto esa idea, es un dibujo que represente la situación. Este sería el estudiante y está a kilómetros de lo que dicen que es el monte Fuji. Este es el monte Fuji. Entonces, la información que nos provee el enunciado es que básicamente la cima y el suelo forman un ángulo ahora de 30 grados. Y nuevamente aquí resulta ser de que mi problema yo lo puedo modelar como si tuviera un triángulo rectángulo. Es el monte Fuji, la altura, que sería esta parte, este lado del triángulo rectángulo es de 3776 metros. Y hay que encontrar esto, que voy a llamarlo D, la distancia que hay entre el estudiante y la base del monte Fuji. Entonces, como yo dispongo de este ángulo de 30 grados, este lado claramente no es el más largo, sino es un cateto. Y este cateto, como está pegado a 30 grados, resulta ser de que se trata del cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente a 30 grados. Y la altura del monte Fuji sería el cateto opuesto. Esto sería el cateto opuesto a 30 grados. Entonces, nuevamente la relación trigonométrica que me conecta estos dos lados, uno lo conozco y el otro no, pero yo conozco el ángulo que hay entre ellos, es tangente. La definición de tangente del ángulo, tangente de teta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No obstante, el ángulo ahora vale 30 grados. Tangente ahora es de 30 grados. Y el cateto opuesto, que es la altura del monte Fuji, es información que ahora sí conozco, que es 3776 metros. Y el cateto adyacente, que es la distancia entre el estudiante y la base del monte Fuji, esto es la distancia que hay entre ellos. Ahora ustedes recordarán de que vimos en el video de seno, coseno y tangente de 30 y 60 grados, que la tangente de 30 grados vale raíz de 3 entre 3. Y esto es igual a 3776 metros sobre la distancia que hay entre el estudiante y la base del monte Fuji. Hasta aquí, hasta este enunciado, ya es puro álgebra. Aquí se acabó la trigonometría, es puro álgebra. Entonces aquí lo que me conviene es pasar los denominadores al lado opuesto. Los denominadores de cada fracción aquí están dividiendo. Pasarían multiplicando, sería raíz de 3 por d igual a 3776 por 3 y la unidad metros. Y lo siguiente que habría que hacer es despejar a d. Entonces d es igual a 3776 por 3 metros y todo esto va dividido entre la raíz de 3. Bien, esta es la respuesta correcta. En un enunciado, si no tenemos calculadora, pues así lo podemos dejar. Sin embargo, hay una manera de hacerlo más elegante, que es racionalizar. Es decir, multiplicar por 1, tomando en cuenta una fracción que va a constar de la raíz del denominador, que aparece en el denominador. Aquí es raíz de 3. Entonces tenemos que la distancia va a quedar expresada como 3776 por 3 y raíz de 3 la arrastro, no se puede multiplicar por esto porque no tiene raíz, no tiene la casita, pero raíz de 3 por raíz de 3, eso es raíz de 9, raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y la raíz de 9 es 3.
Así que resulta ser de que este 3 con ese 3 se eliminan, se cancelan, y la distancia que hay entre el estudiante y la base del Monte Fuji es de 3776 por raíz de 3 metros. Esta respuesta es mucho más limpia que la primera que les mostré, que cuando llegamos únicamente hasta acá, y probablemente esto venga en el examen tipo opción múltiple y sin calculadora. Ahora, si tenemos acceso a una calculadora, raíz de 3 es 1.73 y por 3776 eso es más o menos 6540 metros. Es decir, esto es más o menos 6.5 kilómetros. Espero que este video les haya servido.